¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Genaro Lozano, bienvenida a Punto y Contrapunto de viernes. Como sabes, el pasado fin de semana tuvimos el proceso electoral pues más grande en la historia de México. 15 gubernaturas estaban en juego, la totalidad de la Cámara de Diputados, también los congresos locales de 30 estados. Por primera vez el INE tuvo acciones afirmativas para las candidaturas federales de la diversidad sexual, para poblaciones afrodescendientes, para personas con discapacidad, entre otros. Y también, obviamente, a lo largo de la semana hemos ido analizando los resultados postelectorales, si sirvieron o no las alianzas, cómo le fue a Morena, cómo le fue a la oposición. Esta noche recuperamos estos temas, pero lo vamos a hablar con 4 personas expertas en temas electorales y vamos a hablar también de lo que sigue, porque ya el presidente López Obrador anunció la consulta a los expresidentes de México para ver si van a ser o no juzgados, y también, evidentemente, el presidente ya está en el día después de la elección. Así que quédate con nosotros, que vamos a analizar todos estos temas esta noche. Esto es Punto y Contrapunto. Y precisamente uno de esos temas que vamos a analizar es la participación electoral. Si algo marcó el inicio de la jornada del pasado fin de semana, fueron las largas filas de gente esperando a que abrieran las casillas. Desde hace 14 años no se registraba una elección intermedia tan copiosa. Las y los ciudadanos podemos felicitarnos por nuestra participación, pese a la pandemia y a los incidentes de violencia que fueron y que marcaron prácticamente todo este periodo electoral. Veamos el contexto. El 52% de los 93 millones de electores que hay en el país acudieron a alguna de las 162,000 casillas instaladas el pasado 6 de junio para definir 21,000 cargos. La jornada registró la participación más alta desde 1997, cuando fue del 58%. Históricamente, las elecciones intermedias registran una baja participación. En 2015 fue del 47% y en 2009 del 44%, mientras que el padrón nominal prácticamente se duplicó. En 1997 era de 52 millones de personas y este año de 93. Las elecciones presidenciales, en cambio, siempre registran más participación. El proceso con el mayor registro es el de 1994, con 77% y un padrón de 45 millones de personas electoras. En la jornada de 2018, cuando el candidato de Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, ganó el 53% de los votos, la participación electoral fue del 63.4%. Las elecciones del año 2000, cuando el PRI fue derrotado tras 8 décadas en el poder, el porcentaje de participación fue del 64%. Además de reconocer la alta participación en la jornada y que se realizó con seguridad pese a la pandemia, los observadores internacionales de este domingo lamentaron el clima de violencia previo. Según la consultora Etelect, 35 aspirantes y candidatos fueron asesinados y el día de la jornada, en algunos puntos del país, se denunció robo de urnas, incendio de material electoral y amedrentamiento a votantes. El INE reportó que durante la jornada se reportaron 6,000 incidentes que van desde la presencia de propaganda cercana a las casillas o a la votación de algún ciudadano que no se encontraba en la lista nominal de electores. Punto y contrapunto. Primer tema para discutir esta noche. Saludo con mucho gusto a Diana Nava. Ella es comunicóloga y formadora. ¿Cómo estás, Diana? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Genaro? Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti. También saludo con mucho gusto a Ramiro Maravilla. Él es asesor en el Instituto Nacional Electoral, politólogo también. ¿Cómo estás, Ramiro? Muy bien, Genaro. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti. Saludo a Rebeca Garza, ella fue funcionaria electoral, es también una experta en estos temas y sobre todo también en las acciones afirmativas. Al rato también ya la vas a oír hablando sobre estos temas. ¿Cómo estás, Rebeca? Muy bien, muchas gracias, Genaro. Les saludo a mi compañera y mis compañeros. Bienvenida de nueva cuenta al programa y también saludo a Martín Gou, también amigo de este espacio, ya ha estado en varias ocasiones, politólogo, también experto en temas electorales. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido. Bien, muchas gracias de nuevo por invitarme y un saludo a todas las personas que nos estén viendo. A ver, me quedo contigo, voy de atrás para adelante. La participación electoral, en efecto, pues no veíamos esa copiosa cifra de más del 50% en una intermedia. Hay quien dice, a ver, pero la verdad es que se esperaba más porque elección concurrente, 15 gubernaturas por primera vez. ¿Cómo lo ves? ¿Qué decir de esta participación? Y de entrada, por cierto, una pausa, felicitaciones a toda la gente que trabajó y que donó su tiempo en esa jornada electoral. Quienes hemos sido funcionarios de casilla sabemos la friega que es muy interesante, es la verdad una experiencia muy enriquecedora, pero también uno acaba molido. Así que felicidades a todas las personas, a nuestras vecinas, a nuestros vecinos que estuvieron ahí contando nuestros votos. ¿Cómo lo ves la participación, Martín?
A ver, me parece un fenómeno interesantísimo, primero por el contexto de la pandemia. ¿Cuántas veces no leímos en México y en otras latitudes del mundo que el contexto de la pandemia ponía en peligro no solo la organización de las elecciones, sino también la participación de las personas? En ese sentido, el 52% que tuvimos en las elecciones intermedias pasadas es una doble victoria para nuestro país. Más de 1 millón de personas se levantaron temprano el domingo, literalmente, para poner la mesa, para que otros tantos millones vayan a votar. Mientras en otros países que también tuvieron elecciones durante pandemia, hubo repunte en votación por otras formas no presenciales de votación, como el caso de Estados Unidos, que tenían el voto por correo. En México fue el compromiso de las personas y, por supuesto, la organización por parte del Instituto Nacional Electoral. Lo segundo es que siento que es un fenómeno que nos tendría que romper la cabeza para bien, porque estamos hablando de un país donde cualquier índice de aprobación a instituciones como los partidos políticos siempre salen muy mal evaluados, siempre vemos personas desde distintas trincheras o torres de marfil diciendo que la ciudadanía no hace su trabajo. Y cuando se trata de elecciones, la verdad es que la gente sí sale a participar, por supuesto con la tutoría detrás de la autoridad electoral. ¿Qué hipótesis hay atrás sobre por qué creció la participación? Bueno, yo encontré 3. La primera es la polarización, que tenemos discursos de un lado y del otro que presentan una realidad como blanco o negro, y eso incentiva a las personas a salir a votar. La segunda es que hay temas en el electorado que las campañas le hablan a esos temas, y entonces las y los candidatos están literalmente como con una caña de pescar tratando de agarrar esos temas, y eso hizo que grupos que antes no votaban hoy salieran a votar. Y la última de ellas es más bien que son las campañas las que generan los temas que hacen que las personas salgan a votar, en este caso como que las elecciones eran algo más que unas elecciones intermedias. ¿Qué pienso yo? Pues que habrá que esperar a que las personas que estudian opinión pública y que tienen todas las encuestas de su lado nos digan cuál de las 3 hipótesis puede ser, o si hay alguna más. A ver, ¿coincides con estas hipótesis, Rebeca? ¿Cómo las ves? Ve a Diana haciendo caras, espero, no sé si tenga los contrapuntos, pero voy primero con Rebeca y después te escucho a ti, Diana. Adelante, Rebeca. Muchas gracias, Genaro. Yo pienso primero que uno de los beneficios que se esperaba de esta reforma que dio origen al INE justamente fue sincronizar las jornadas electorales a través de la modalidad de casilla única, que fue la que se implementó. Y bueno, yo sí quiero pensar que a lo mejor dentro de estas hipótesis hay que evaluar justamente que ya se está dando en algunas entidades esta armonización, es decir, hubo un periodo de ajuste y bueno, esto quiero pensar que permite que la ciudadanía no se desgaste, como sucedía anteriormente también cuando salía una elección local y luego otra federal, ¿no? Entonces, las estrategias políticas variaban. Pero también pienso yo en los contextos. Es decir, llegamos a la pandemia con 60% de población mexicana en pobreza o pobreza extrema. La pandemia vino ahorita yo escuchaba que se polarizan las opiniones, pero las opiniones habitan cuerpos y los cuerpos habitan contextos donde hay precariedad y pobreza. Entonces, en este año de pandemia, la desigualdad se polarizó. Entonces, yo la verdad sí pensaría que no solamente es un tema de discurso político lo que genera que las personas salgan a votar. Y al último, para cerrar, yo pensaría que aquí la gran deuda y donde hay que mirar es hacia los partidos políticos, porque la ciudadanía en cada proceso electoral, como en donde el reto de la pandemia, siempre ha demostrado una gran participación y un compromiso como funcionariado de casilla y como electorado. El gran problema, creo que es histórico, son las opciones políticas. Entonces, el que la ciudadanía haya salido a votar aún con una muy desencanto de opciones políticas, creo que no debería de permitirnos lanzar las campanas al vuelo y pensar a que la ciudadanía está dando un voto de confianza, pero ese voto se va a acabar. Ese voto se va a acabar y bueno, lo que yo quiero decir es que hay que exigirle a los partidos políticos, bueno, que haya candidaturas a la altura de esta ciudadanía. Claro, de acuerdo. Y campañas con propuestas en lugar de puro bailecito. Pero bueno, Ramiro,
¿Cómo ves la participación ciudadana? ¿Coincides con estas hipótesis que puso Martín en la mesa? ¿Qué agregas a lo que dice también Rebeca? Me parece totalmente de acuerdo lo que menciona Martín. Yo creo que, primero que nada, en esta elección se demostró que el INE puede y puede muy bien, porque logramos tener una participación sobre del 52%, que es mucho más alta que lo que hemos tenido en otras elecciones intermedias, en un contexto de pandemia, donde la gente realmente tenía miedo de ir a votar, pero también en un ambiente en el cual estábamos recibiendo pues ataques de parte de la autoridad, del poder, y en un contexto de recorte presupuestario. Y pese a todo esto, el INE sale y puede hacer las elecciones. Recupero lo que dice Martín, sí creo que es una polarización bastante fuerte en dos bloques, sabemos cuáles, el de Morena y sus aliados y el de PRI, PAN, PRD. En algunos estados, MC se posiciona como una tercera vía, pero yo diría que solamente es Nuevo León y Campeche, por ejemplo, en las gubernaturas. Pero más que nada en esta elección sí fue si estás de acuerdo cómo se hacen las cosas, sal a votar. Y si no estás de acuerdo cómo se hacen las cosas, sal a votar. Porque se presentaba como todo el apoyo es el proyecto del presidente o los votos para quitar el apoyo al proyecto del presidente y llegar a una segunda alternativa. Creo que también vemos en esta elección el agotamiento de las figuras de las candidaturas independientes. Ningún candidato independiente logró una diputación por mayoría relativa en esta elección. Y también vemos los chiquipartidos agotándose, ¿no? Los tres nuevos partidos terminan desapareciendo, y esto es porque no tienen agendas de política pública claras. Solamente eran satélites que estaban por ahí pues intentando ganar votos, pero realmente, como ya dijeron, se sustentaban en los bailes y no en las propuestas. Bien, y finalmente, en esta primera ronda, ¿cómo lo ves, Diana? No sé si tenías algunos puntos sobre las hipótesis de Martín. No, al contrario, coincido totalmente con mis compañeros, colegas. De hecho, fíjate que tuve la oportunidad, después de muchísimos años, de poder participar en una casilla, y entonces comprendí la importancia de que no tengamos en México centros de votación, sino que tengamos casillas en nuestras secciones en donde las personas podamos integrarlas e ir a votar y tener la confianza de estar ante nuestros vecinos. Yo siento que, adicional a lo que comentaban, ocurre que los hechos recientes, muchos de los hechos recientes, provocaron también un cambio en las agendas, por supuesto, en las agendas de las personas, las narrativas. Las agendas no solo se movieron, sino que también ayudaron a mover a las personas. Así que yo agregaría a todo lo que comentaron eso para poder continuar. Así es. A ver, vamos a hacer una pausa justo después del último comentario sobre la participación, Martín, porque ya sabes que el tiempo en televisión vuela. Entonces nos queda todavía un minutito y medio. Adelante, por favor, que después de haber escuchado esta primera ronda y de tus hipótesis también, ¿qué más agregar sobre el tema de la participación? Yo también coincido con lo que decía Ramiro, una buena participación, a pesar incluso también de esta confrontación que hubo entre el presidente López Obrador y la autoridad electoral. Sí, señalaría dos últimas cosas, 30 segundos para cada una. La primera, es cierto que la campaña que vimos del partido en el gobierno no fue contra, o una buena parte no fue contra la coalición, fue contra el INE. Y eso lo podemos ver directamente en su Twitter. Así que esa es otra victoria que podemos sumar a lo que pasó el domingo. Y lo último que diría es que me da gusto que el mínimo común denominador de esta mesa de que estamos hablando ahorita se distancia mucho de comentarios que yo llegué a ver muy mezquinos, donde el análisis era que las personas se habían equivocado por cómo votaron, que también se dio en 2018, ¿no? Que se van a arrepentir del voto que ejercieron. En 2018 era el tema de que íbamos a hacer Venezuela y ahora es como la ola conservadora. Me parece que eso es mezquino, es incompleto y es una versión muy, digamos, escueta de una realidad muy compleja. Bien, pues déjame hacer una pausa. Regresamos después de la pausa para hablar del segundo tema de la noche. Las elecciones del domingo fueron las más incluyentes de la historia, al menos así se empiezan a ver, pero veremos si realmente es cierto. Por primera vez se presentaron candidatas y candidatos de la diversidad sexual o con acciones afirmativas en el sentido, con discapacidad también y de otras minorías. ¿Cuáles son los primeros resultados que podemos aprender de esta experiencia? Veremos qué opinan las y los invitados de esta noche al regresar.
Estamos de regreso a Punto y Contrapunto. En las elecciones del pasado 6 de junio, por primera vez en la historia, las autoridades electorales instrumentaron acciones afirmativas para asignar candidaturas a poblaciones históricamente vulnerables. Los partidos políticos y las coaliciones tuvieron que postular a personas indígenas, a personas con discapacidad, afrodescendientes y de la comunidad LGBT. Según la información proporcionada por las 6.300 personas aspirantes a una curul en la Cámara de Diputadas y Diputados, 504 se identificaron como indígenas, 147 con alguna discapacidad, 107 se autoidentificaron como afrodescendientes y 116 como parte de la diversidad sexual, así como 74 como migrantes. Entre las y los candidatos que habrían conseguido su triunfo está nuestra amiga María Clemente García, así como Salma Luébano, ambas activistas trans, y Celeste Asensio Ortega, quien fue reelecta, las tres por el partido de Morena. Respecto a las personas con discapacidad, según un recuento hecho por la asociación civil Yo También, de las 72 candidaturas que se presentaron en la modalidad de mayoría relativa, 4 ganaron. Hoy terminó el cómputo de las elecciones federales y pronto sabremos cuántas curules por representación proporcional tendrá cada partido y cuántas corresponden a poblaciones de estas que estamos platicando. Pero las acciones afirmativas trajeron otro efecto positivo, replicándose en el resto del país y cosechando triunfos históricos. Como el del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, gobernador en Nezahualcóyotl, el politólogo Adolfo Cerqueda. A gobernar Nezahualcóyotl como presidente municipal y además ganó Adolfo Cerqueda. De ratificarse su triunfo, él será el primer alcalde abiertamente gay, el primero que hizo campaña siendo abiertamente gay del país. También está el triunfo de la psicóloga Lucía Verdín Limón, conocida como la Güera Limón, y postulada por Movimiento Ciudadano a una regiduría en León, Guanajuato. Ella será la primera regidora que hizo campaña siendo abiertamente lesbiana en el país también. Ella iba por Movimiento Ciudadano, como ya dije. Como ellos, otras y otras candidatas de poblaciones vulnerables están no solamente haciendo historia, sino abriendo brecha. ¿Qué sigue en la lucha por los derechos políticos de todas y todos? ¿Qué podemos aprender de este proceso? Voy contigo, Rebeca. ¿Qué podemos aprender de este proceso? ¿Cómo mejorarlo? Porque evidentemente pues no todo fue tan bueno como esperábamos. Algunas personas se registraron o se autodescribieron como LGBT. Vimos el caso de unos hombres cisgénero que se registraron como mujeres trans en Oaxaca. Me parece que para diputaciones locales, no para las federales, pero de todo se puede aprender de todo este proceso. ¿Cómo lo ves? No te oigo. Escucha. Aquí hay que reconocer el avance en el sentido de que las acciones afirmativas ya empezó a sentar una narrativa diferente. Por ejemplo, todavía era reciente cuando podíamos escuchar a candidatos hombres agredirse, por ejemplo, diciéndose comentarios homofóbicos, ¿no? Y me parecía que no pasaba nada. Creo que eso es muy importante, pero es insuficiente. Como lo hemos dialogado, el problema es que las acciones afirmativas tienen que ir de la mano con un seguimiento, y yo insisto mucho con aprender con las cuotas de género y la paridad, es decir, hay que vincular las acciones afirmativas con qué pasa con el financiamiento público para formar cuadros políticos de cada uno de estos grupos. Porque si no, va a pasar lo que pasó en este proceso electoral, que lo que hicieron los partidos es caer en algo que llamamos oportunismo político y voracidad, que es acudir con liderazgos locales, activistas o inclusive gente que tiene presencia en la televisión, en los medios de comunicación local, para que se monten y en teoría busquen por lo menos el voto, porque a veces ni eso. Me llama la atención que en el cuestionario del INE de personas LGBT, por ejemplo, quienes más registran personas de las diversidades son los partidos que sabemos que son minoritarios, ¿sí? Entonces una pregunta que yo me hago es, bueno, ¿cuántas de estas cuotas no replican la modalidad que vimos con la paridad de mandarlos a distritos perdedores, sin financiamiento, sin apoyo jurídico, ¿no? Y entonces esto, pues, como hemos visto, no está bien. El otro tema, pues, también tiene que ver con, insisto, la formación de cuadros, pero también la capacidad de que pienso en las poblaciones LGBT, yo sí me quedo con que perdimos la oportunidad de posicionar una agenda. Es decir, creo que, por lo menos mi lectura es que las candidaturas fueron muy solas, muy dispersas. Y creo yo que también pudimos pensar en una coalición LGBT interpartidista, es decir, entre los diferentes partidos, como creo yo que es una lección que se debe haber aprendido
cuando muchas mujeres de diferentes partidos pues pugnaron para que la paridad fuera una realidad, ¿no? Entonces, creo que aquí hay muchos retos, y una de las que también yo pensaba es que la acción afirmativa no debe de enfocarse en mayoría relativa. Creo que hay que valorar esa parte, en particular en poblaciones históricamente vulneradas y con altos estigmas, como la población indígena, la población migrante, la población LGBT. Creo que sí tenemos que revisar, por ejemplo, ¿por qué no por RP? Sí, para también que es una herramienta muy importante, ¿no? Ahora yo había muteado mi micrófono, pero coincido con lo que has mencionado. Yo también he estado dando seguimiento a este tema, he estado escribiendo de él porque justo en el 18, activistas LGBT hicimos una coalición, la Coalición Mexicana LGBTI+, justo para tratar de posicionar estos temas en la contienda presidencial. En esta ocasión pues no se hizo algo así, pero lamentablemente perdimos esa oportunidad. Ramiro, ¿qué más agregar a lo que mencionaba Rebeca? ¿Qué ves de positivo en estas acciones afirmativas? ¿Cómo se pueden mejorar? Porque en efecto estaba el tema, por ejemplo, el de Carla Coronado Grijalva, la primera candidata mujer trans del Partido Acción Nacional. Hablé con ella, me contó la historia que primero la registran en uno de los primeros 10 lugares, como decían las acciones afirmativas, luego su partido la mueve al lugar 17, no entra ella por cuota de diversidad, entra otra mujer, entra una mujer cisgénero de Yucatán casada con un hombre y con hijos que se autoidentifica como de la diversidad sexual, ¿no? ¿Qué decir de esto? ¿Cómo poder mejorarlo? Creo, Genaro, que el ejemplo que nos acabas de dar es valiosísimo para entender el problema que todavía tenemos que avanzar en este país, que es la adscripción. La adscripción de la diversidad sexual. Tenemos el caso, por ejemplo, lo platicaba con amigos de personas cisgénero que pueden adscribirse como bisexuales, por ejemplo, y ocupar las cuotas de género. Y no es posible decirle a una persona que está casada y tiene hijos que esa persona no es parte de la diversidad, porque realmente nos falta desarrollar un mecanismo en el cual podamos identificar si la persona es o no es realmente parte de la diversidad. Que nos ha tocado en elecciones pasadas, por ejemplo, que hemos tenido casos en Oaxaca donde la gente se hace pasar, por ejemplo, tenemos casos que se hacían pasar como casos mushes que realmente no lo eran, y ellos estaban queriendo aspirar a estas candidaturas utilizando estas cuotas de género. Nos falta todavía desarrollar un mecanismo, pensando cómo creo que todavía tendríamos que pensar en pruebas definitivas de que las personas son parte de la diversidad. Sé que es complejo, sé que no es algo que se pueda hacer fácilmente, pero sí querría ver a personas trans en espacios en diputaciones, en gobernaturas, en alcaldías, y por lo tanto tendrán que estar hasta arriba de las listas de representación proporcional, pero también que fueran de mayoría relativa. Decía Rebeca que hay un problema con comunidades que pues posiblemente en zonas conservadoras del país no votarían por ellos, pero por ejemplo aquí en la Ciudad de México, que somos un centro liberal, sí quisiera ver personas trans que estuvieran mucho candidateadas en una mucho mayor proporción de lo que vemos actualmente. La tarea no es fácil, nos queda todavía mucho por hacer. De acuerdo, y ahí hay un tema también que nos encuentran todavía cómo darle solución, y es el tema, Diana, de cómo proteges también a quien decide competir, pero no quiere salir del closet. Digamos que una persona abiertamente, una persona de la diversidad sexual que a lo mejor está en el closet y que salir del closet en su distrito la puede poner en riesgo, ¿no? Entonces, pues sí, encuentra la acción afirmativa y dice, oye, sí, yo soy gay, vivo en Huitzuco, Guerrero, como hablé con un chico, por cierto, del Partido Encuentro Solidario, que estaba siendo candidato a concejal, me parece, o a regidor, creo que a regidor, y él me decía, es que no sabes, para mí hacer campaña abiertamente gay, pues me pueden afuera pues, prácticamente matar, ¿no? Pero entonces, ¿cómo evaluamos estas acciones afirmativas? ¿Cómo hacemos que realmente sirvan para lo que deberían servir, que es nivelar la cancha para estos grupos que de otra forma pues no les abrirían un espacio? Claro, mira, yo creo que el hecho de que para estas elecciones se hayan podido implementar todas estas acciones afirmativas, en el caso particular de la diversidad sexual, yo creo que eso nos permite ya, en cuanto tengamos terminados ya todos los datos sobre representación proporcional, vamos a poder ver cuál es el impacto. Efectivamente, me quiero concentrar en esa parte porque tiene que ver mucho, por ejemplo, para proteger a las y los candidatos,
es que los partidos políticos no es que se abran a estos grupos vulnerables o prioritarios, sino que a las personas que ya tienen como militantes les ofrezcan estos espacios. También tienen que considerar que todos los partidos tienen militantes de todos los tipos de personas y grupos que hay. Por ejemplo, habría que analizar el resultado, pero sí tenemos, por ejemplo, los datos de representación proporcional. Por ejemplo, hubo 16 candidaturas. En el caso de la primera circunscripción, solamente hubo 1. Para la segunda circunscripción, 2. Para la tercera, 5. Para la cuarta, 5. Y para la quinta, 3 personas. Entonces, la representación es muy pequeñita. Coincido con Rebeca en que ahí es donde hay que apuntalarlo. Por ejemplo, aunque en la cuarta circunscripción hubo 5 candidaturas, estuvieron entre el lugar 5 y el lugar 25, y ahí estuvieron. Así que habría que revisar esos resultados, y sobre todo que, ya que las instituciones pudieron adoptar e invitar a adoptar todas estas acciones afirmativas, es importante que los partidos políticos también tengan esa voluntad, aprendan de este ejercicio y, por supuesto, vayan teniendo una mayor sensibilización, concientización de lo que necesitan todos estos grupos vulnerables, en particular de la diversidad sexual. Martín, ¿cuál es tu balance de estas acciones afirmativas? También estaba el caso de un candidato del PAN que se autoidentificaba como integrante de poblaciones indígenas, y de repente una reportera en el Bajío lo entrevista y le pregunta: ¿y a qué grupo se autoidentifica? ¿Con cuál grupo se autoidentifica usted? No puedo ni mencionar ni la localidad ni tampoco el grupo como tal, y básicamente le decía: no, pero es mi derecho, y si me preguntas casi es discriminatorio. ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que Rebeca lo explicó de forma muy, muy clara al principio. Lo único que me desanima bastante es que, en lugar de poder entrar de lleno a los límites de las acciones afirmativas, o de poder discutir así directito qué podemos hacer para mejorarlas, primero tenemos que hacer escala en qué vamos a hacer para que los partidos no quieran darle la vuelta a la ley que ya está establecida, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para que, primero, presenten personas que cumplan con lo que está pidiendo la ley, y segundo, que no los manden a competir en lugares donde no tienen ninguna oportunidad? Básicamente, pues sí los retrata de cuerpo entero, que no se tomen, digo, más allá de que sea la ley, que eso ya lo hace importante de suyo, que no se tomen en serio un tema tan importante como este, y que eso implica, a mi gusto, que no se toman la representación política en serio, que ellos están pensando en otra dimensión, y que nosotros podemos aquí pasar horas discutiendo sobre cómo mejorar la acción afirmativa, y ellos van a pasar horas discutiendo cómo darle la vuelta. Así es. Finalizo contigo, Rebeca. Regreso para un segundo comentario sobre el tema de acciones afirmativas. El año que entra habrá elecciones nuevamente. Tendremos elecciones locales en algunos estados, y luego prepararnos para el 24. De aquí al 24 hay mucha tarea para hacer, para corregir lo que esté mal de estas acciones afirmativas. Sí, fíjate que el primer reto lo veo en lo local. No todos los institutos estatales electorales ni los congresos locales armonizaron sus normatividades, por ejemplo, sus lineamientos para registros de candidaturas locales, para que incorporaran pues al menos los mismos criterios a nivel federal. Recordemos que en cada entidad se hicieron llegar escritos diferentes agrupaciones y colectividades LGBT para pedir esto, y bueno, hubo infinidad de respuestas, desde quienes hicieron eventos, entendiendo que eso era una acción afirmativa, como hacer una conferencia, hasta quienes dijeron que no les daba tiempo, y bueno, esperemos que para 2024 les dé tiempo. El otro reto, pues como comento, es justamente afinar las acciones afirmativas en relación a nivel federal. Insisto mucho, creo que yo recupero mucho la experiencia a nivel de cuotas de género, es decir, pienso yo en la urgente necesidad de observatorios electorales
que den seguimiento a todas estas acciones afirmativas en vinculación con las autoridades electorales, que se incorporen presupuestos específicos del financiamiento público para formar cuadros con lineamientos y programas de trabajo como se utiliza actualmente con el 5% destinado a la formación de liderazgos políticos de las mujeres. Que ojo, esto históricamente se ha enfocado a mujeres cisgénero, principalmente heterosexuales, y muchas de los centros urbanos. Entonces, bueno, eso también hay que revisarlo. Y finalmente, lo que yo también señalaría para las autoridades electorales es que había una pregunta en el aire que era, ¿cuáles son los datos? Y no estaban a la mano. Ahorita es fecha que no tenemos mucha información, entonces también preguntaría por qué la información no estaba tan a la mano sobre cómo iba el proceso de registro desde precandidaturas, candidaturas, cómo iban bajando los cargos hasta para poder dar seguimiento a todas a estas acciones. De acuerdo, bueno, déjenme hacer una pausa, regresamos para el último bloque de la noche. Vamos a hablar sobre el tema de lo que sigue después, el día después, y lo que el presidente López Obrador ya está hablando y poniendo en los medios, que es la próxima consulta de juicio o no juicio a los expresidentes de México. Volvemos con este tema, no te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. La consulta popular para juzgar a 5 expresidentes se realizará en el mes de agosto. El Instituto Nacional Electoral, el INE, deberá encargarse de su organización, desarrollo y declaración de resultados, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación descartó la controversia constitucional que este organismo presentó porque el Congreso no le asignó presupuesto para hacerla. Veamos el contexto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó la consulta popular para decidir si se debe juzgar o no a 5 expresidentes del país. El máximo tribunal consideró infundada la controversia promovida por el Instituto Nacional Electoral, que impugnó los decretos que regulan la convocatoria para consultar sobre las acciones para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos. El órgano electoral señaló que al aprobar estos decretos, el Congreso omitió establecer el presupuesto necesario. Sin embargo, la Suprema Corte consideró que el Congreso no está obligado a establecer o determinar los recursos económicos para llevar a cabo la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la consulta. Añadió que, conforme a las reformas a la Constitución en materia de consulta popular y revocación de mandato, publicadas en diciembre de 2019, los requerimientos que tenga el INE para realizar la consulta se cubrirán con base en la disponibilidad presupuestaria. En septiembre de 2020, el presidente López Obrador envió al Senado la propuesta para someter a consulta ciudadana si los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto deben ser juzgados. El Senado la turnó a la Suprema Corte, que el 1 de octubre avaló su constitucionalidad contra la resolución propuesta por el ministro Luis María Aguilar, que planteaba que la consulta violaría la presunción de inocencia de los exmandatarios. Los decretos de convocatoria fueron publicados por el Congreso en octubre y noviembre de 2020. En diciembre, el INE presentó la controversia constitucional en su contra. Punto y contrapunto. Ramiro, pues estamos ya, ahora sí que en la semana siguiente de los resultados de la elección y ya el presidente está pasando a los próximos temas. Uno de ellos será la consulta. ¿Qué puedes decir ahora? Va a ser en agosto, les va a tocar al INE también organizarla. Un tema que ha sido muy polémico, lo hemos debatido amplio en este espacio y que ahora regresa de nueva cuenta a la narrativa y a los debates y a las mesas de debate como esta. ¿Cómo ves la consulta que viene? Lo veo complicado, y lo veo complicado porque todavía no hemos salido, como bien dices, de la jornada electoral, de la elección, y ya tendremos que estar abocándonos al 100% con la consulta popular. Y también lo veo complicado por 2 cuestiones importantes. La forma en que se definió la pregunta y la falta de presupuesto para llevar a cabo las acciones que tendríamos que implementar para poder tener una consulta como la que merecemos todos los mexicanos. O sea, voy a leer en voz alta la pregunta porque esa es una cuestión que ya determinó la Corte, pero me parece muy importante tenerla en cuenta para que quede claro que no es nada sencillo lo que estaban preguntando. ¿Estás de acuerdo o no que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? ¿Qué dice esta pregunta?
a lo mejor nosotros que somos especialistas podemos entenderlo, pero mucha gente allá afuera no, se pierde. ¿Qué es un actor político? Para empezar, a muchísima gente se va a quedar en eso y no va a saber qué contestar más que lo que se informe en la prensa, y por lo tanto creo que esta pregunta no es sencilla porque aunque se contesta con un sí o no, la formulación de la pregunta ya es bastante complicada. Segundo, la falta de presupuesto que no le dan al INE para poder llevar a cabo la consulta. Ya no se puede hacer nada, entonces se tiene que salir a campo con el dinero que tenemos disponible y habrá mesas de receptoras de votación que recibirán entre 1.500 y 2.500 votos, es decir que vamos a tener que instalar a lo mejor poquito más de la mitad de mesas de votación de las casillas que instalamos en esta elección por la falta de dinero. Entonces el reto yo lo veo más que nada en la difusión de la consulta, invitar a la gente a votar. Van a tener que desplazarse más para llegar a la mesa receptora de votación de la consulta, y tenemos también que difundir el contenido de la pregunta para que se entienda claramente lo que se está preguntando, porque la consulta en sí, la pregunta, perdón, no nos está ayudando. De acuerdo. ¿Cómo lo ves, Diana? ¿Qué agregas a lo que menciona Ramiro, la consulta, la polémica consulta que se va a hacer en agosto? Pues mira, lo que había señalado, lo que señaló la Suprema Corte en su momento es que la ciudadanía pudiera tener la posibilidad de emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en el pasado para garantizar la justicia y los derechos de las víctimas. Entiendo nuevamente que perfecciona la pregunta, originalmente incluía los nombres de los expresidentes y eso también tenía un sesgo. Quienes realizan encuestas, estudios de opinión, saben que no tienen que provocar un sesgo para tener los mejores resultados. Entonces, en el entendido de que ahora quedó más general, porque ya se está centrando en todos los actores políticos del pasado, además, el pasado no sé hasta dónde sea el pasado. Es decir, coincido con Ramiro, es ambigua, es ahora muy general y no sé qué tanto podría cruzarse después el resultado de esa consulta popular con los resultados, digamos, de participación y pues hacia dónde caminaron los partidos políticos en los resultados de la elección que acabamos de tener. No sé si podamos cruzar después esos datos y ver si esta consulta popular a lo mejor tenía la finalidad de más bien ser una encuesta de popularidad, quizá fue un guiño para poder atraer mayor atención hacia el partido en el poder en lo que fue la elección pasada. Yo creo que vamos a perder una oportunidad, yo creo que no vamos a tener ni buenos resultados y el INE pues se va a seguir desgastando. Yo sé que están preparados para eso, sé que van a poder con todo eso y todo lo demás. Entonces, pues vamos a ver, la verdad es que no tengo muchas esperanzas de ver qué pase con los resultados de esa consulta. Híjole, a ver, con este panorama, ¿qué agregas, querido Martín? En efecto, va a haber otra vez turbulencia, va a haber otra vez seguramente pues una confrontación entre el presidente y la autoridad electoral. No lo sé, ¿qué esperas para agosto? A ver, empiezo con lo que dijo Ramiro, que si algo nos queda claro es que para este tipo de ejercicios democráticos la organización es fundamental. Es decir, cuando la mesa está bien puesta, la gente va, participa, las cosas salen bien y entonces es urgente que hablar del presupuesto y cómo llegamos hasta acá sin que, si ese es un tema primordial para el Ejecutivo, pues también tendría que ser primordial el financiamiento de este derecho, porque al final el hecho de que las personas puedan ir a participar en esto es un derecho. Lo segundo que pienso es un tema del que creo que muchas personas estamos cansadas y cansados, es de la justicia selectiva, de la falta de independencia entre la política y la justicia. Y lo digo recordando, teniendo presente que acaban de ser las elecciones. Uno de los pilares de cualquier democracia es que la ley te hace anónimo, ni siquiera igual, anónimo. Ahí está el efecto igualador. A la ley no le importa si eres presidente, senadora, diputado, lord o lady, se cumple. Mientras no nos acerquemos a eso, yo considero
que cualquier otro ejercicio como este es más bien pirotecnia simbólica, y por eso pues también no hay la pregunta no está hecha prolija, no hay tanto preocupación por el presupuesto, es un tema que recién ahora va a empezar a sacar el presidente de nuevo, así que sin duda va a haber fricciones con la autoridad electoral, no sé si por este tema, pero pues porque así nos acostumbraron en campaña, así que no vería por qué eso va a cambiar ahora. Bien, y finalmente, Rebeca, ¿qué ves de esta consulta? ¿Qué estás esperando para agosto? Bueno, más bien yo quiero regresarme. Creo que resulta muy frustrante que es el segundo ejercicio de rendición de cuentas, de un ejercicio de participación ciudadana inédito, que desgraciadamente no va a salir bien. Pero también hay que decirlo, no va a salir bien porque desde cómo está regulado, es decir, desde el inicio del proceso que ya ha sido muy criticado, no me voy a meter en esa parte ahorita. Lo que sí quiero yo resaltar son dos cosas que están antes de la consulta y que me parecen que son dos precedentes muy malos. Uno de ellos es que la consulta no fue en el mismo día de la jornada electoral. Eso va contra el espíritu de la reforma que le dio origen al INE. Lo decía yo en la primera intervención, ¿no? De la casilla única. De hecho, ya estaba previsto la modalidad de una casilla en el INE con consulta popular. Es decir, perfectamente hubiera sido factible si evidentemente también cuando se aprueba, pues si hubieran quienes aprueban y pues, conocen las fechas de cómo se elaboran los presupuestos, pues hubieran tomado en cuenta que pues una instrucción operativa pues requiere pues el recurso el recurso público, porque evidentemente a mí sí mi lectura es que a través de estas decisiones se vulnera la autonomía, no solamente la autonomía financiera del instituto, sino su autonomía técnica y operativa, porque como ya lo dijeron las personas que me antecedieron, sin dinero y con poco tiempo, evidentemente el abanico de decisiones para hacer una consulta popular se limita. Te pongo un ejemplo. Si hubiera sido el día de la jornada electoral, pues hubiéramos hablado también que en la consulta popular hubo una participación de 51-52%. En un mes yo tengo serias dudas que tengamos una consulta popular con una participación histórica de esta naturaleza que pudo haber sido importantísima. Una participación de esta naturaleza a lo mejor hubiera pues, subsanado algunas otras detalles logísticos. Está el otro problema también de que por lo mismo de que ya es poco tiempo y no hay dinero, probablemente no se va a poner el mismo número de casillas. Pero se habla de la mitad. Y evidentemente esto afecta el derecho de la ciudadanía porque al lugar para votar, o en este caso para hacer su manifestación, se verá limitada. Entonces creo yo que eso también se tiene que analizar dentro de cómo se está realizando esta consulta, yo digo para que no se vuelva a repetir y se mejore lo que se tenga que mejorar. Y finalmente, Ramiro, un último comentario. Además de la consulta, por cierto, también vendrá pronto el tema de la revocación de mandato. Otra consulta que tendremos, esa creo que está planeada para el año próximo, entonces esperemos ver si el Congreso esa vez en ese presupuesto no decide mandar otra bola curva y no dar más presupuesto. Yo sí me separo un poco de la visión de Rebeca. Yo creo que en la elección solamente se debe llenar las boletas para las elecciones, se no hace otro tipo de consulta, pero entiendo que hay diferentes opiniones al respecto, pero pues esperemos que el tema de la difusión de la consulta sea suficiente para invitar a la ciudadanía a ejercer sus derechos político-electorales y que la gente salga también a expresar su opinión el 1 de agosto. Pues muy bien, pues lamentablemente se acaba el tiempo del programa, siempre es un gusto conversar con personas expertas, ahora en este caso de temas electorales. Déjenme hacer una pausa, regresamos para despedirnos de las y los panelistas y después con la paparrucha. No te vayas. Estamos de regreso ya para despedirnos de las y los panelistas y con la paparrucha de este viernes. ¿Es verdad que un aspirante no registrado ganó una presidencia municipal en Sonora? Así es. Edgar Palomino Ayón obtuvo la mayoría de votos en la elección para la alcaldía de Cucurpe, Sonora. Exfuncionario de esa alcaldía por el Partido Acción Nacional, su partido le negó el registro, así que buscó ser candidato por el Partido del Trabajo, Encuentro Solidario y Morena, pero fue rechazado. Aún así, él hizo campaña y durante 2 semanas pidió a las y a los ciudadanos el voto
Les explicó cómo hacerlo, llenando el espacio designado para una candidatura no registrada, ubicado en la parte inferior de la boleta. Para que no hubiera riesgo de error, Palomino entregaba su nombre escrito en una hoja. Y la estrategia le funcionó. Según los resultados preliminares, recibió 322 votos, equivalentes al 42% de los sufragios totales. El candidato de Acción Nacional recibió 288 votos, equivalente al 43%. ¿Y qué pasó con los otros partidos que no lo quisieron postular? Pues la candidata de Morena recibió solamente 24 votos, la del PRI 9 y la del Partido del Trabajo solamente 3. El aspirante ya recibió la constancia de mayoría por parte del Instituto Electoral de Sonora, aunque según uno de los consejeros de este organismo, su triunfo podría ser impugnado porque existe jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que establece que las personas candidatas no registradas no pueden acceder al cargo porque no cumplen con los requisitos de elegibilidad. Veremos en qué acaba esta historia, sin duda será un debate muy interesante. Mientras tanto, ya lo sabes, síguete cuidando, estamos en semáforo verde, pero sigue la pandemia, así que no bajes la guardia, lávate las manos bien y con frecuencia, mantén la sana distancia y sobre todo si vas a estar en un espacio cerrado y no ventilado, trata de ventilarlo y utiliza cubrebocas. Gracias, Ramiro, gracias, Rebeca, gracias, Diana, y gracias, Martín, y gracias a ti por habernos acompañado. Nos vemos el domingo en la mesa de Sin Filtro y el próximo lunes en Punto y Contrapunto. Soy Genaro Lozano, descansa, buenas noches.